Hola, Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando hoy. Es un gozo poder estar aquí un miércoles más para poder traer el estudio de la palabra del Señor. Como saben, hemos estado hablando sobre las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Ya dimos la primera y hemos dado también parte de la segunda. Hoy vamos a terminar ya, a concluir con la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que espero que estén atentos, que tengan ganas, que tengan los oídos y el corazón abierto para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos hoy por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como estuvimos hablando la semana pasada, vimos incluso en los textos anteriores que hemos leído, se habla del anticristo, se habla de los engaños que hace el enemigo para con la humanidad. Pero ahora Pablo está hablando de un tema positivo, como es la salvación, como es algo, la vida eterna, algo tan bueno, tan precioso para nosotros. Y concretamente el versículo 13 quisiera leérselos en la Nueva Traducción Viviente porque parece que está un poquito más claro. Dice así: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y creer en la verdad. Entonces, en este versículo, más que ver una predeterminación, más que ver una preelección de Dios de decir, pues estos van a ser salvos y estos van a ser condenados, no quiere decir eso, sino que está diciendo que a los que acepten voluntariamente el llamado del Señor, a los que acepten voluntariamente el Evangelio y quieran seguir a Jesucristo, esos son los elegidos, como habla ahí, los que van a recibir esa vida eterna. Y por consiguiente vemos la parte contraria, los que no aceptan el Evangelio, los que no aceptan a Jesucristo como su Salvador y no deciden vivir una vida como Él quiere, como a Él le agrada, esos son los que van a ser condenados, los que van a ir a un terrible sufrimiento eternamente. Por lo tanto, esta obra tan preciosa que es la salvación que Dios hace en nosotros, que Dios hace por nosotros para toda la humanidad, para todo el que desee aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Esto es una obra preciosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, porque como dice ahí en el versículo 13, dice la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos. No es posible esa salvación si no es por medio de la santificación. La santificación, como hemos hablado en otras ocasiones, apartarse del pecado para consagrarse a Dios. Y esto no lo podemos hacer nosotros por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, sino que es solamente por medio del Espíritu Santo de Dios el que hace esta obra santificadora en nosotros. Hace una santificación instantánea cuando venimos a Él, cuando creemos el Evangelio y venimos a Jesucristo. Esa es la santificación instantánea, ya somos llamados santos, pero también es una santificación progresiva en nosotros, que dura durante toda nuestra vida. No terminamos nunca, porque todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos. Pero esa obra santificadora que hace el Espíritu Santo en nosotros es fundamental, porque nos va preparando y nos va haciendo más como el carácter de Jesucristo. Amén. Entonces, todos los que escuchan el Evangelio son esos que habla ahí, que son llamados a la salvación. Todo aquel que tiene oportunidad de escuchar el Evangelio es un llamado a salvación. Todo aquel que escucha estas palabras, este Evangelio, tiene la oportunidad, está siendo llamado en ese mismo instante por Dios para ser salvo. Ahora la persona decide si quiere
aceptar a Dios, si quiere vivir una vida para Dios o no quiere aceptarlo. Y si no quiere aceptarlo, ya está firmando su sentencia. Pero quien quiera aceptarlo, quien quiera vivir como Dios quiere, quien quiere vivir una vida para Dios, quien quiera aceptar a Dios como su único y suficiente Salvador, esas personas son las que también están firmando su sentencia absolutoria. Queda en ese momento eliminado toda su culpa, quedan eliminados sus pecados, son echados hasta lo más profundo del mar y vivimos una vida nueva para Cristo, una vida para Dios. Son borrados nuestros pecados y nos es impuesta la santidad de Dios, porque Dios nos mira a través del sacrificio de Jesucristo. Dios nos mira, el Padre nos mira a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que esto es algo súper importante. Todos los que creen en Jesucristo, Él les ha dado esa salvación. Y esa salvación se obtuvo por medio del sacrificio en la cruz. Todos aquellos que deciden aceptarlo, que deciden vivir como Él quiere, son salvos. Y nuestra salvación por fe es el fundamento espiritual del cristianismo práctico. Porque nosotros podemos vivir para Cristo, porque hemos sido salvos del pecado y nos mantenemos salvos por su gracia. No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros podemos llegar o podemos dejar de llegar a ser. Es por su gracia en nosotros, es por su Espíritu en nosotros, por lo cual nosotros podemos llegar a esa santificación. Es por lo cual nosotros podemos llegar a ser como Cristo quiere que seamos. Por eso es fundamental la salvación. Y esta salvación solo se obtiene, como dijimos, por la fe en Jesucristo. Aunque Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único camino al Padre. Él es la única forma de encontrar la salvación. Amén. Vamos a leer ahora del versículo 15 al versículo 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, como hemos leído, así como los tesalonicenses habían creído en el Evangelio y por tanto habían obtenido la salvación, Pablo ahí también los está exhortando a que ellos se mantengan firmes en las verdades que han creído, en lo que Él les ha predicado en el Evangelio. Y eso es fundamental, era fundamental para ellos y es fundamental para nosotros hoy día, porque nosotros debemos de seguir firmes en lo que hemos creído, debemos de seguir firmes en el Evangelio, en la palabra de Dios. Lo que hemos creído lo debemos de seguir manteniendo. Sé que ahora estamos en una situación un poco complicada, un poco difícil, pero gracias a Dios nos falta la palabra, nos falta momentos en los que reunirnos, nos falta nada de la palabra de Dios que podamos estarnos perdiendo, porque gracias a Dios ya estos medios estamos pudiendo llegar a ustedes, estamos pudiendo compartir la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes en su palabra, firmes en lo que hemos creído. No solamente decir oro 5 minutos al día y leo un capítulo de la palabra, sino mantenernos firmes en lo que hemos creído. Seguir siendo cristianos en nuestra manera de vivir, seguir siendo cristianos en todo lo que hacemos, en todo lo que rodea a nuestra vida. Y esto es fundamental porque los patrones de fe y práctica basados en las Escrituras nos ayudan a mantenernos firmes en lo que es bueno. La palabra nos enseña lo bueno. La palabra nos enseña a hacer lo bueno. La palabra nos enseña a hacer lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Y lo que es agradable delante de los ojos de Dios es la bondad, es la piedad, es la ayuda. Es todas las cosas buenas, todas las cosas bondadosas que se nos puedan ocurrir. Las podemos obtener, las podemos sacar de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no hay bondad. Fuera de la palabra de Dios hay muchas cosas. Pero la bondad, la piedad, todas estas cosas las podemos extraer y las podemos aprender y las debemos de poner en práctica. Porque lo dice la palabra de Dios.
Por eso es fundamental. Y es la palabra de Dios es nuestro patrón, nuestra regla de fe y conducta. Porque nosotros nos conducimos por medio de lo que dice la palabra. Y si realmente nos conducimos por lo que dice la palabra, entonces somos verdaderamente cristianos. Y esto se debe de reflejar al mundo. Debemos de reflejar esa manera de vivir al mundo. Vemos como los versículos 16 y 17 es una oración de intercesión que hace Pablo a favor de los tesalonicenses. Una oración de intercesión, de bendición. Pero Pablo ora curiosamente para pedir a Dios que los confirme. Y dice en toda buena palabra y obra. En otras palabras, Pablo está orando para que la fe que ellos han demostrado, la fe que a ellos los está sustentando, ellos la demuestren por medio de sus obras, sea evidente en su manera de vivir. Dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Realmente nosotros mostramos a este mundo quiénes somos, qué creemos por medio de nuestras obras, no solamente por medio de nuestras palabras, que debe de ser, sino que también nosotros mostramos nuestra fe al mundo por medio de nuestras obras, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro ejemplo. En estos momentos tan difíciles, en estos momentos en los que mucha gente no piensa en los demás, sino que piensa en sí mismo, es hora de que nosotros como cristianos demostremos una actitud diferente, demostremos una actitud de que pensamos también en los demás, de que no somos egoístas, de que no es todo para nosotros solos, de no actuar como si el mundo girara solo alrededor nuestro, porque no es así. Realmente nosotros, nuestro actuar, nuestro caminar, nuestra vida diaria, debe de ser una vida en la que se vea que nosotros compartimos con los demás, en que se vea que nosotros realmente somos lo que decimos que somos y creemos lo que realmente decimos que creemos. Esto se debe demostrar al mundo. Pablo lo oraba por los tesalonicenses y esto también llega hasta nuestros días. Que nosotros, como dice ahí, que Dios conforme en toda buena palabra y obra. Es fundamental que nosotros lo que decimos, lo que creemos y lo que decimos que creemos, lo respaldemos con nuestras obras. Amén. Vamos a leer ahora el capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, como hemos leído, vemos que Pablo en otras ocasiones, y hace un momento lo vemos, oraba e intercedía por otros cristianos, por otras personas. Y aquí vemos como Pablo, en vez de pedirle a Dios ahora mismo, hacer una oración, le está pidiendo a los tesalonicenses que oren por él. Pablo en muchas cartas intercede por mucha gente, pero él vemos que no era reacio a decir, oye, oren por mí. Y eso no es algo malo, eso es algo muy bueno. Es bueno para el que lo pide y es bueno para el que recibe esa petición. Es un privilegio orar por los hermanos. Vemos que Pablo había sufrido mucha persecución. En un montón de sitios sufrió persecución, lo azotaron, lo metieron en la cárcel. Pablo sufrió mucho la persecución. De hecho, sufrió mucha persecución allí en Tesalónica. Por eso tuvo que partir de allí y, como he dicho en otras ocasiones, ir a Berea. Y de Berea también tuvo que marcharse e ir hacia Atenas. Entonces, vemos cómo Pablo está pidiendo a los tesalonicenses que oren por él para que la palabra de Dios dice que corra y sea glorificada como lo fue entre ellos. Ellos recibieron muy bien la palabra de Dios. Entre ellos fue muy rápido como se extendió. De hecho, como hemos hablado en otras ocasiones, se oía hasta fuera de su país. Había llegado esas buenas nuevas del Evangelio a través de ellos, de los tesalonicenses. Entonces Pablo le pide a los tesalonicenses que ellos oren para que donde él esté el Evangelio corra como fue con ellos, para que el Evangelio sea aceptado como fue con ellos. Y pide ahí que sean libres de los hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, dice ahí. Esos hombres perversos, la palabra ahí perverso en el original, pues tiene un sentido de torcido, de fuera de lugar. Son gente que han distorsionado la verdad de la palabra, gente que no concuerda con lo que dice la palabra de Dios y encima persiguen a Pablo.
Y Pablo está pidiendo a los tesalonicenses que ellos oren para que Dios los libre de este tipo de personas. Muchas veces nosotros nos hemos visto perseguidos, nos hemos visto en situaciones que, ay Señor, estoy sufriendo por causa del Evangelio, se están riendo de mí por causa del Evangelio, no me habla no sé quién por causa del Evangelio. Hemos sufrido ese tipo de cosas. Gracias a Dios muchos no hemos sufrido al punto del que lo sufrió Pablo, pero muchos hemos sufrido algún tipo de rechazo a causa del Evangelio. Y vemos que Pablo no es que fuera ahí que le encantaba sufrir por el Evangelio, no, Pablo se sentía gozoso de sufrir por el Evangelio porque estaba haciendo la voluntad de Dios, pero su deseo no era que hubiese esa persecución, que hubiese esa oposición, sino que el Evangelio corriese, como es el deseo de todos nosotros, que cuando nosotros le presentemos el Evangelio a alguien, lo reciba bien, lo reciba de corazón y no nos lo rechace y nos rechace a nosotros tampoco. Entonces Pablo oraba para que Dios los librase y le pedía a los tesalonicenses que oraran para que Dios los librase de ese tipo de personas. Ese tipo de personas realmente no eran enemigos de Pablo, sino que eran enemigos del mismísimo Dios, porque Pablo iba predicando el Evangelio de Dios y ellos se oponían a ese Evangelio. Entonces eran enemigos de Dios mismo ahí contra Pablo. Así que es una buena oración que Pablo le pide a los tesalonicenses que hagan por él. Y esto nos debe de hablar a nosotros de cuando alguien nos pide que oremos por él, que hagamos una oración, que intercedamos por él por algún motivo. Esto debe ser, esto es un halago para nosotros. Es un privilegio enorme que alguien quiera que ores por sus peticiones. Por lo tanto, si alguien te pide, oye hermano, ora por mí, oye hermano, ora por mi familia, oye hermano, ora por tal situación. Es un privilegio que tenemos los cristianos de poder interceder no solo por nosotros y por nuestras cosas, sino por las de los demás. Por lo tanto, nosotros debemos de recibir eso como un verdadero privilegio y tomárnoslo en serio y cumplir con eso que nos está pidiendo ese hermano. Si un hermano dice, oye, ora por mi familia, oye, ora por mi trabajo, por la situación, pues es un privilegio para nosotros como cristianos poder orar por los demás. Pablo lo hacía y Pablo pedía oración por sí mismo. No era reacio a pedir oración. Entonces, si nosotros sentimos esa carga de pedirle a alguien que ore por nosotros, pidámoslo que en toda confianza. Y si alguien nos pide que oremos por él, también hagámoslo con lo mejor que podamos, como nosotros mejor podamos hacerlo. Amén. Vamos a leer ahora del versículo 3 al versículo 5. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bien, vemos un contraste aquí considerable entre el que están hablando de estos perversos, de estos malos, los malvados y los perversos. Y vemos el contraste grande cuando Pablo en el versículo 3 dice que pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Los perversos y los malos pues son perversos y son malos, pero Dios sí es fiel. Dios es fiel para siempre. Él no cambia, Él no muda, Él es inmutable. Entonces Dios es fiel. Y eso es un motivo de regocijo para nosotros, saber que el Señor es fiel, saber que Él siempre permanece fiel a lo que dice. Nosotros hay veces que metemos la pata, nosotros hay veces que somos infieles al Señor porque nos equivocamos o decidimos, vaya a saber qué. Pero el Señor siempre permanece fiel. Él siempre está ahí esperando que nosotros volvamos a arrepentirnos, volvamos a sus pies. Él siempre sigue ahí, Él siempre permanece fiel. Ahora, nosotros debemos de permanecer fieles a Él. Y vemos que Pablo tiene una seguridad grande de que los tesalonicenses van a seguir haciendo lo que Él les ha encomendado, van a seguir siendo fieles. Pero esta seguridad que tiene Pablo en que ellos van a seguir siendo fieles, en que nosotros vamos a seguir siendo fieles, no depende de la capacidad humana para ser obediente, de la capacidad humana para ser fiel, sino que depende exclusivamente de el Señor. Esa seguridad que Pablo tiene, la tiene en el Señor, porque él sabe
que el Señor ha puesto en cada hijo suyo a su Espíritu Santo, que es el que nos da poder, que es el que nos da esa capacitación para nosotros poder ser fieles, porque humanamente es imposible, humanamente nos equivocamos todos los días, humanamente la fidelidad hay veces escasea. Entonces, por lo tanto, nosotros que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, podemos ser fieles a Dios por eso mismo, por su Espíritu Santo. No es por nuestras capacidades naturales innatas en nosotros, sino que es por la gracia, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y el hecho de hacer el bien y guardarnos del mal, porque dice ahí el versículo 3, fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Esto abarca las dos caras de la moneda, que son los dos aspectos de la misma obra de gracia redentora que Dios realiza en cada creyente. Él, por un lado, nos afirma y nos ayuda a ser como Él quiere que seamos, y por otro lado está guardándonos del mal. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice nos guarda del maligno. Y esa seguridad, esa confianza debemos de tenerla y mantenerla siempre activa en el Señor, porque el Señor está siempre constantemente cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos del mal y del maligno. Si nosotros le somos fieles, si nosotros nos afirmamos, si nosotros permanecemos firmes en Él y fieles a Él, Él siempre está por otro lado trabajando para que las fuerzas del enemigo no prosperen contra nosotros. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener problemas? No. Sí tenemos problemas, sí pasamos situaciones difíciles, sí, por desgracia es así, pero aún a pesar de esas circunstancias difíciles, nosotros tenemos a quien aferrarnos, y esas circunstancias difíciles el Señor las puede tornar para nuestro bien. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir manteniendo nuestra confianza firme en la fidelidad de Dios. Porque Él no miente, Él no se equivoca, Él dice que es fiel y Él es fiel. Y nosotros debemos de manifestar también esa fidelidad para con Él, serle fieles a Él. Y gracias que es tan bueno y maravilloso que ha provisto a su Espíritu Santo para que nos ayude en esta tarea. No nos ha dejado solos a nuestra gana, a lo que podamos hacer. Él nos ha dado su precioso Espíritu Santo para que nosotros podamos tener las suficientes herramientas para poder serle fiel a Él también. En el versículo 5 vemos como Pablo le pide al Señor, pide dos cosas. Él pide que Dios encamine el corazón de ellos hacia su amor. Y vemos también que pide que los lleve a esperar pacientemente el regreso de Cristo. En realidad esto es fundamental, que encamine el corazón de ellos hacia el amor de Dios. Y eso en primer lugar, porque es que es fundamental en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en el evangelio mismo, casi todo tiene una relación fundamental con el amor de Dios. Tanto con el amor de Dios hacia el ser humano, como el amor de Dios manifestado a través de nosotros. La vida cristiana en todos sus aspectos tiene que ver con el amor, tiene que ver con el amor a Dios y tiene que ver con el amor a los demás. De hecho, cuando el fariseo le preguntó a Jesús que cuál es el mandamiento más importante, el primero es amar a Dios y el segundo amar al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, está íntimamente relacionado el amor de Dios, encaminar el corazón de ellos, como dice ahí Pablo, hacia el amor, para poder llevar una vida como a Dios le agrada. Y también les pide que Dios los lleve a la paciencia de Cristo. Dice, a esperar pacientemente ese regreso de Cristo. Como hemos estado hablando en otras ocasiones, ellos estaban ya pensando que incluso Cristo había venido ya y ellos no habían disfrutado del arrebatamiento, no habían podido pasar. Entonces Pablo ora sean pacientes para que ellos sean alentados para poder esperar pacientemente el regreso de Cristo. Y esa paciencia debemos experimentar. Cuando nosotros experimentamos pacientemente el regreso de Cristo, quiere decir que nosotros estamos esperando, confiando que Él va a venir pronto.
aunque no sabemos cuándo será, nosotros seguimos pacientemente esperando. Y en esa paciencia en la que nosotros nos movemos, es en la paciencia en la que seguimos nosotros haciendo lo que Él quiere. No es esperar ahí sentado a ver qué pase la siguiente nube. No, sino esperando pacientemente, esperando, pero obrando como Dios quiere, esperando con paciencia su venida, pero esperando activamente, esperando, haciendo su obra, lo que Él quiere. Amén. Entonces Pablo ahí con esas palabras está animándolos para que ellos no se desanimen, no pierdan la esperanza que es la que los está manteniendo, que es la que los está sosteniendo en pie. Entonces, recapitulando un poco, la fidelidad nuestra, la fidelidad que nosotros podemos tener al Señor, es posible porque Dios mismo es fiel. Si Él no fuera fiel, nosotros no podríamos serle fiel. Pero gracias que Él es fiel, nosotros podemos serle fiel. Él nos capacita. Es tan bueno que nos capacita para que podamos serle fieles a Él. Por lo tanto, nosotros debemos de procurar andar una vida en fidelidad y en justicia a Dios, honrando su nombre en medio de este mundo que muchas veces está perdido, que muchas veces no piensa en nada más, sino en el yo. Es una sociedad que piensa nada más que en el consumismo, que piensa en sí mismo. Nosotros debemos de honrar a Dios y ser fieles y mostrar esa fidelidad a este mundo. Debemos de mostrar en este mundo que anda tan mal, que va en una situación tan difícil. Nosotros debemos demostrar a Dios, debemos demostrar a ese Cristo precioso que nos ha salvado, que nos ha capacitado para serle fiel. Amén. Vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo 12. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bueno, como hemos leído aquí, Pablo está exhortando y un poco condenando la vida desordenada, como dice ahí, como dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Esa vida desordenada que está hablando ahí Pablo es en este contexto y en lo que él les está explicando ahí es a la ociosidad o la holgazanería. En palabras nuestras, unos gandules. Son personas que estaban descuidando, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que ya porque se pensaban que Cristo iba a venir ya, pues se dedicaron a vivir la vida, a pasar de todo, a pasar de trabajar, de mantener a su familia, y se iban, encima lo que es peor, se metían aquí en los asuntos ajenos, en la vida de los demás, y causaban muchos problemas, y estas personas eran de mala influencia. Vemos que Pablo ahí incluso justifica que él no solamente lo ha predicado, sino que él también es un ejemplo de vida de esto. Él ha trabajado arduamente por el evangelio, ha incluso si tenido que hacer tiendas de campaña, pues la ha hecho todo lo que ha estado en su mano. Él no ha sido un holgazán, sino que él ha estado en todo lo que, en toda su vida, ha sido una vida ordenada. Él ha sido un ejemplo de una vida responsable, de una vida agradable a Dios, no solamente en el tema espiritual, sino también en el tema natural, en el ámbito natural, en el trabajar, en el ganarse el sustento. Entonces, estas personas que estaban dependiendo de los demás y que estaban siendo gandules y que no querían cumplir con sus obligaciones naturales, con su responsabilidad natural de cualquier ser humano, de cualquier padre de familia.
estaban causando mucho daño. Muchos eran incluso unos entrometidos, como decimos aquí. Una persona así es una persona que se mete en los asuntos de los demás, se mete a querer arreglar la vida de los demás cuando no está cumpliendo sus propias responsabilidades primeramente. Por lo tanto, si primero no arregla su casa, ¿cómo va a ir a arreglar la casa de los demás? Por lo tanto, Pablo les ordena a que se dediquen cada uno a resolver sus propios asuntos. Y parece ser que cuando él había estado con ellos, se había establecido una regla, por así decirlo, que la vemos en el versículo 10, que dice Pablo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguien no trabaje, que no coma. Y esto es fundamental. La ética del trabajo se considera un deber, porque es injusto. Es algo que no está bien ser alguien perezoso, ser alguien irresponsable y esperar que los demás lo sostengan cuando él mismo tiene capacidad para trabajar. Esto es fundamental y Pablo les está enseñando, no solamente en el ámbito espiritual, sino que también les está enseñando en el ámbito natural, de que ellos deben de ser responsables con su familia, responsables con su trabajo. Y esto es fundamental porque nosotros como cristianos debemos de tener esa ética del trabajo, de no estar buscando escaquearse, de no pasar olímpicamente de las cosas, sino que nosotros debemos de ser diligentes, de ser responsables con lo que se nos ha asignado, con lo que se ha puesto en nuestra mano. Nosotros debemos de ser un ejemplo digno de imitar. De hecho, vemos como Pablo en otras ocasiones, y después lo voy a comentar también, Pablo habla de que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Por lo tanto, si todo lo que hacemos, lo hacemos como si fuera para el Señor, el trabajo, las relaciones familiares, todo lo que rodea a nuestra vida debe ser como para el Señor, debe ser con excelencia. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer lo mejor posible, porque es como si lo hiciéramos para Dios. Y el Señor nos recompensa, y vemos que incluso en esta misma sociedad eso lo ve y se da cuenta de que, oye, esta persona, en vez de estar escaqueándose ahora que yo me estoy escaqueando, pues está trabajando, o oye, está cumpliendo verdaderamente con lo que yo, si pudiera, me escaqueaba un pico más, o si pudiera le estafaba no sé cuántas horas a la empresa, o cualquier cosa. Por lo tanto, nosotros debemos de ser ejemplos de esta ética del trabajo. Pablo lo dijo para los tesalonicenses, y esto también es aplicable para todos nosotros. Vamos a leer ahora del versículo 13 al versículo 16. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Bien, después de reprender a los perezosos, a los ociosos, Pablo ahora se pone a animar, a exhortar a los que hacen las cosas bien. Le dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Quiere decir, a pesar de que haya estas situaciones, a pesar de que hay algunos que se quieran aprovechar de ustedes, no se cansen de hacer el bien. No quiere decir que aprueben esas conductas, pero no se cansen de hacer el bien, porque todo el mundo no es igual, ni todo el mundo está pasando por la misma situación. No se cansen de hacer el bien. Y esto es fundamental para nosotros como cristianos, porque no debemos de cansarnos de hacer el bien. Nuestra actitud debe ser siempre hacia la bondad, aunque sea difícil. Porque déjame decirte que muchas veces es más difícil ser bueno y hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Muchas veces es más difícil tener que tratar con bondad a alguien que te ha tratado con maldad que tratarlo con maldad también. Es más difícil. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer siempre lo bueno. No debemos de cansarnos de hacer lo bueno, a pesar de que pueda ser difícil. Y Pablo, al final de esta epístola, parece que ordena a los tesalonicenses que como que no se junten o que se aparten un poco de ese tipo de personas. Realmente debemos entenderlo bien y en su contexto, porque estas personas realmente estaban siendo tóxicas, tanto para ellos como para los demás. Y ellos, Pablo lo que les quiere decir es que los reprendan un poco, los exhorten, como si se lo estuvieran haciendo a un hermano.
Porque dice el versículo 15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano, como a un hermano tuyo, como a un familiar tuyo, como una persona que tú quieres muchísimo, lo amonesta. No con palos ni con taponazos, sino que lo hace con amor. Entonces, el propósito que Pablo tenía con esto era un propósito constructivo, no un propósito destructivo. Era un propósito de que la persona se restaure para que pueda volver a sus obligaciones, a sus responsabilidades normales. Por lo tanto, Pablo lo que tenía detrás de todo esto era un fondo bueno, un fondo de que la persona pudiera restaurarse. Por lo tanto, no es que se apartara y lo dejaran para allí y no le hablara más nunca, sino que un poco tomaran la distancia para poder hablarle, para poder amonestarle, para poder exhortarle, como a un hermano, como dice, y con amor. No con intención de destruir, sino de construir. Y Pablo termina ahí con una bendición para que ellos sean bendecidos con la paz de Cristo y con la seguridad de que Él siempre estará con ellos. Como estuvimos hablando hace un momento, vemos que gracias que Él es fiel, gozamos de su protección, gozamos de su amparo para nosotros, para nuestra vida. Y esto es fundamental como cristianos, ampararnos bajo la mano poderosa de Dios, porque sabemos que Dios está en control de todas las situaciones, que Dios no nos deja abandonados, que Dios está ahí pendiente de cada uno de nosotros, y eso es un privilegio, que un Dios tan inmenso se preocupe de ti y de mí, de seres tan pequeñitos que somos muchos millones en el mundo de personas, y Dios esté preocupado en cada uno de nosotros. Eso es un privilegio tremendo. Por lo tanto, debemos de tener esa confianza de que Dios siempre está en control de la situación, de que Dios siempre está procurando nuestra protección, Dios siempre está procurando ayudarnos. Ahora nosotros tenemos que serle fieles a Él. Nosotros debemos de procurar ser fieles a Él, y Él no nos ha dejado ahí, como dice la gente, a la buena de Dios. Él no nos ha dejado ahí desamparados, sino que Él nos ha dejado la preciosa ayuda, el precioso consuelo del Espíritu Santo. Y esa ayuda, ese poder es el que nos ayuda a nosotros para poderle ser fiel a Él. Vemos cómo Pablo no solamente hace comentarios espirituales de la vida espiritual de las personas, sino que Pablo también en esta epístola también insiste en las cosas naturales. Y es que la vida cristiana no solamente enfocarse en la lectura, en la oración, en la asistencia a los cultos cuando se puede, que eso está bien y que eso es fundamental y hay que hacerlo. Sin embargo, la vida cristiana va más allá de esas cosas. La vida cristiana tiene que impactar a todas las esferas, a todos los ámbitos de nuestra vida. No podemos ser iguales que los demás. Tenemos que ser realmente, como dice la palabra de Dios, la vida cristiana, Dios en nosotros tiene que impactar a esta sociedad, y lo impacta por medio de nuestra vida entera, afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Y termino, como les dije antes, con 1 Corintios 10:31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis alguna cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Fíjense que dice cosas sencillas: coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Cualquier cosa sencilla que hagamos, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Esto nos habla de que hasta los detalles más mínimos, todo lo que hagamos debe estar enfocado a que la gloria se la lleve Dios. Todo lo que hacemos, toda nuestra vida, todo lo que nos rodea debe estar enfocado en glorificar a Dios. Y para finalizar, me gustaría hacer una oración. Padre, te doy muchas gracias, Dios mío, por cada hermano, por cada amigo que nos está escuchando, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tu mano de poder, Dios mío, sea sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu mano de protección, Dios mío, esté sobre cada uno de ellos, Dios mío. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Dios mío, a cada uno de nosotros a poderte ser fieles como tú quieres, Señor. Padre, para, Señor, poder gozar de ti, gozar de tu protección, gozar, Dios mío, del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor.
Yo te pido por cada uno que me está escuchando. Yo te pido, Dios mío, que tú ayudes, Dios mío, a cada uno de ellos en las situaciones que ellos estén pasando, en los problemas que ellos puedan estar teniendo, que ellos puedan ver tu mano de poder, Dios mío, obrar de una manera poderosa, Señor, de una manera, Señor, resolutoria en su vida, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por cada uno de ellos y ayúdanos a vivir, Señor, una vida como a ti te agrada, Señor. Como, Señor, Padre, tú quieres para nosotros. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.